Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy es 3 de julio, miércoles 3 de julio del año 2019. Estamos leyendo el Kybalión. Hoy empezamos con el capítulo 9, que se titula Vibración. Y dice así: Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este es un principio. El gran tercer principio hermético, el principio de vibración, incorpora la verdad de que la moción está manifiesta en toda cosa en el universo, que nada está en reposo, que todo se mueve, vibra y gira. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos que lo incorporaban en sus sistemas, pero fue perdido de vista durante siglos por los pensadores fuera de las filas herméticas. Mas en el siglo XIX, la ciencia física descubrió la verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han añadido pruebas adicionales en la corrección y verdad de esta doctrina hermética vieja por siglos. Las enseñanzas herméticas son que no solo está toda cosa en movimiento y vibración constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal son debidas enteramente al grado y modo variables de las vibraciones. No solo esto, sino que incluso el todo en sí mismo manifiesta una vibración constante de un grado infinito de intensidad y rápida moción, tal que puede ser prácticamente considerado en reposo. Se mueve tan rápido que hasta parece que no se está moviendo. Las enseñanzas son que el espíritu está en un extremo del polo de vibración, siendo el otro polo ciertas formas de materia extremadamente groseras. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados y modos de vibración diferentes. Ahí platicábamos un poquito de eso, ¿verdad? Somos 7.000 millones de seres humanos. Todos vibramos diferente. Todos estamos a nuestro nivel de conciencia muy particular, en nuestro propio desarrollo. Entonces, pues, hay miles, millones de vibraciones, de niveles. La ciencia moderna ha probado que todo lo que llamamos materia y energía no son sino modos de movimiento vibratorio. De algunos de los científicos más avanzados se están moviendo rápidamente hacia la posición de los ocultistas, donde se sostiene que los fenómenos de la mente son igualmente modos de vibración o moción. Los fenómenos de la mente son estados de vibración. Veamos qué tiene que decir la ciencia conscientemente a la cuestión de las vibraciones de la materia y la energía. En primer lugar, la ciencia enseña que toda materia manifiesta en algún grado las vibraciones que surgen de la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, no siendo ambos sino grados de las mismas cosas, manifiesta ciertas vibraciones de calor y en ese sentido está en movimiento y vibración. Además, todas las partículas de materia están en movimiento circular, desde el corpúsculo hasta los soles. Todo se está moviendo en círculos. Los planetas revolucionan alrededor de los soles y muchos de ellos giran sobre sus ejes. Los soles se mueven alrededor de mayores puntos centrales y se cree que estos se mueven alrededor de otros aún mayores y así sucesivamente hasta el infinito. Y a la inversa, ¿verdad?
Las moléculas de que están compuestas las clases particulares de materia están en un estado de vibración y movimiento constante, una alrededor de la otra y una contra la otra. Las moléculas están compuestas de átomos, que igualmente están en un estado de movimiento y vibración constante. Los átomos están compuestos de corpúsculos, a veces llamados electrones, iones, etc., que también están en un estado de rápida moción, revolucionando uno alrededor del otro, y que manifiestan un estado y un modo de vibración muy rápido. Y vemos, pues, que todas las formas de materia manifiestan vibración, de acuerdo con el principio hermético de vibración. Todo está vibrando, todo tiene vibración, nada está estático. Los electrones se están moviendo, los átomos se están moviendo, nuestras partículas se están moviendo. Y acuérdate que dependiendo de tu estado de vibración, puede ser tu estado de cercanía con la fuente o el todo. Y entonces ahí nos decían que la fuente está vibrando a una velocidad infinita, tan infinita que parece que está estática, pero obviamente no lo está. A partir de ahí todos los grados descendientes hasta la materia. La materia es la vibración más densa. Entonces tenemos que enseñarnos a vibrar más alto, a vibrar más alto. Los científicos han ofrecido la ilustración de una rueda, peonza o cilindro, moviéndose rápidamente para mostrar los efectos de frecuencias de vibración creciente. La ilustración supone una rueda o un cilindro en revolución corriendo a un bajo grado de velocidad. Llamaremos a esta cosa revolucionante el objeto al seguir la ilustración. Supongamos que esto se mueve lentamente. Puede verse fácilmente, pero ningún sonido de su movimiento alcanza al oído. La velocidad es gradualmente incrementada. En unos pocos momentos su movimiento se vuelve tan rápido que puede oírse un gruñido profundo o una nota baja. Entonces, conforme la frecuencia se incrementa, la nota se eleva una vez en la escala musical. Después, siendo aumentada todavía más la moción, se distingue la siguiente nota más elevada. Después, y una después de la otra, aparecen todas las notas de la escala musical, elevándose cada vez más alto conforme la moción se incremente. Finalmente, cuando los movirruentos han alcanzado una cierta frecuencia, se alcanza la nota final perceptible a los oídos humanos y el chillido agudo y penetrante se desvanece y sigue el silencio. No se oye ningún sonido proveniente del objeto en revolución, siendo la frecuencia de moción tan alta que el oído humano no puede registrar las vibraciones. Entonces viene la percepción de grados de calor en aumento. Después, tras un buen rato, el ojo capta un vislumbre de que el objeto se está volviendo de un color rojizo apagado oscuro. Conforme se incrementa la frecuencia, el rojo se vuelve más brillante. Entonces, conforme la velocidad es aumentada, el rojo se funde en un naranja. El naranja se funde en un amarillo. Entonces siguen sucesivamente los tonos de verde, azul, el índigo y finalmente el violeta, conforme aumenta el grado de velocidad. ¿Se acuerdan de Saint Germain? Alguien que trabajaba con la llama violeta. Fíjate bien, nos está diciendo
que estaba curando con un fuego que vibraba lo más alto posible. Y de ese color, ¿no? Ponen cuando se le aparece un fuego a no me acuerdo a quién en la Biblia, que le habla y no sé qué cuenta, se supone que es Dios, ¿no? Y es violeta. Por eso los violetas en algunas cosas de las que pinto, ¿verdad? Tienen un porqué. Entonces el violeta se desvanece y desaparece todo color, no siendo capaz el ojo humano de registrarlos. Pero hay rayos invisibles emanando del objeto, revolucionando los rayos que se usan al fotografiar y otros rayos sutiles de luz. Entonces comienza a manifestar los peculiares rayos conocidos como los rayos X, etc. Conforme cambia la constitución del objeto, cuando se alcanza el grado de vibración apropiado, se emite electricidad y magnetismo. Cuando el objeto alcanza una cierta frecuencia de vibración, sus moléculas se desintegran y se resuelven en los elementos o átomos originales. Entonces los átomos, está bien loco esto. Sí, entonces los átomos, siguiendo el principio de vibración, son separados en los incontables corpúsculos de que están compuestos. Y finalmente, incluso los corpúsculos desaparecen y puede decirse que el objeto está compuesto de la sustancia etérea. La ciencia no se atreve a seguir más lejos la ilustración, pero los hermetistas enseñan que si las vibraciones se incrementasen continuamente, el objeto remontaría los estados sucesivos de manifestación y manifestarían a su vez las diversas etapas mentales. Cabrón. Y después continuando hacia el espíritu, hasta que finalmente reentraría al todo, que es espíritu absoluto. Ya entendí. Ok. Qué pex. Ay. Bueno, lo que alcanzó a entender hasta aquí es que todo está vibrando, todo vibra a cierta frecuencia. El espíritu absoluto vibra lo más rápido que uno pudiera imaginar. La imaginación no alcanza. Y entonces dicen los hermetistas, si tú pones un objeto, si tú pones ahí, un objeto, y lo pones a oscilar, a dar vueltas, cuando va muy lento, hablan de un cilindro. Entonces imagínate que el cilindro está girando. Cuando vibra muy lento, no lo alcanzas a escuchar, pero lo puedes ver. Y puedes ver el movimiento. Después de eso, si lo aceleras, entonces podrías darte cuenta que el cilindro ahora ya no se percibe el movimiento, pero se escucha el movimiento. Si lo aceleras, va a dejar de escucharse, pero se va a empezar a ver ahora un tono de color, que es el rojo. Y después del rojo, después cruzando toda la gama, llega el violeta. Después de eso, dice que dejarás de percibir color. O sea, después del violeta ya no percibirías el color, ya no percibirías el sonido, ya no percibirías con estos sentidos, pero empezaría a generar calor. Y además de generar calor, después empezaría a generar magnetismo. Entonces fíjate, piensa en un ser humano que está subiendo sus niveles de vibración. Los seres humanos ya
No sé qué tan acertado sea, pero fíjate, entonces nosotros primero ya producimos calor, entonces ya, no, ya estamos por encima de las primeras etapas, debe de ser, porque somos humanos, nuestra vibración está por encima de la vibración de una piedra. Entonces sí es verdad que las piedras guardan información de hace mucho tiempo, de milenios, que han estado en la Tierra más tiempo, pero la conciencia de la piedra, en comparación con la conciencia que tú puedes desarrollar, es infinitamente mayor la tuya. La piedra, la piedra es una piedra, es un mineral, no tiene los alcances de un ser humano, tiene que entenderse. Entonces el ser humano puede vibrar tan alto que me hace pensar, si el ser humano puede vibrar y vibrar tan alto que para atravesar todo esto que nos dice de las vibraciones, ser espíritu mismo, podríamos ser espíritu mismo. Dice, se incrementan continuamente el objeto remontaría a los estados sucesivos de manifestación y manifestaría a su vez las diversas etapas mentales. ¿Ves? Entonces si tú empiezas a vibrar más alto vas a empezar a entender todos los niveles mentales. Y después continuando hacia el espíritu, hasta que finalmente reentraría al todo, que es el espíritu absoluto. Se supone que eso lo hicieron, ¿no? Algunos grandes maestros del pasado. Pudieron reentrar conscientemente al todo. Y no se murieron. Bueno, se murió es una metáfora, ¿verdad? El ego. El ego se disuelve en el infinito, en el mar del infinito, en la conciencia, en la mente universal. El objeto, sin embargo, habría cesado de ser un objeto, claro. Por eso dice Osho que tú eres persona hasta que te iluminas. Una vez que te iluminas ya no eres persona. Cuando un objeto se reintegra al todo, deja de ser un objeto. Mucho antes de que se alcance la etapa de sustancia etérea. Pero por otra parte la ilustración es correcta en tanto en cuanto que muestra el efecto de grados y modos de vibración constantemente incrementado. Debe recordarse en la ilustración de arriba, nunca vi la ilustración, no está, que en las etapas en las que el objeto arroja vibración de luz colorada no se resuelve realmente en esas formas de energía, sino que simplemente alcanza un grado de vibración en el que esas formas de energía son liberadas, en un grado de la conveniente influencia de sus moléculas. Pero las enseñanzas herméticas van mucho más lejos de lo que lo hace la ciencia moderna. Enseña que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad o deseo, cualquier estado o condición mental está acompañado por vibración, una porción de la cual son arrojadas y tienden a afectar a las mentes de otras personas por inducción. Tu mente puede impactar la de otros. Por eso el Cristo, con que estuviera cerca de ti, ya te transformaba. Su pura presencia te transformaba. Todo pensamiento, emoción o estado mental tiene su grado y modo de vibración correspondiente, y por un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras personas, estos estados mentales pueden ser reproducidos. Igual que un tono musical puede ser reproducido haciendo vibrar un instrumento a una cierta frecuencia, igual que el color puede ser reproducido del mismo modo. Por un conocimiento del principio de vibración, aplicando a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente. Creo que me apliqué algo.
Ah, sí, ¿se acuerdan de con el pensamiento podemos lastimar a las personas? Sí has visto, ¿no? Que hay personas que piensan en algo y sucede, pasa, materializan su pensamiento. Hay gente que se da cuenta que puede lastimar o afectar a otros. Entonces, pues hay gente que aprende a hacerlo para sacar provecho, ¿verdad? Hay gente que no. Aprende pero que no lo hace. Este es el principio que produce los fenómenos de la telepatía, la influencia mental y otras formas de la acción y del poder de mente sobre mente, con las que el público general se estaban familiarizando rápidamente, debido a la amplia diseminación del conocimiento oculto por las diversas escuelas, ocultos en instructores a lo largo de estas líneas de este tiempo. ¿Nunca te ha pasado que estás cerca de alguien y escuchas su pensamiento? O que tú estás pensando en algo y de pronto alguien más que está cerca de ti lo dice. Como estamos juntos, ¿verdad? Estamos vibrando. Nuestros pensamientos son vibraciones. Y el otro decodificador, el cerebro de tu compañero o compañera que está al lado, decodifica. Y entonces puede tener una idea de lo que estás pensando o puede tener la claridad. También se puede entrenar, que es lo que nos están diciendo aquí. ¿Cómo entrenas, verdad, a tu mente para que perciba? Y cómo le ayudas a aflojar la intuición y no solamente la razón, porque a través de la razón, racionalmente no podemos hacer telepatía, racionalmente. O a lo mejor sí, ¿verdad? Pero racionalmente no estamos acostumbrados a hacerlo, lo creemos como algo imposible. Pero nuestro cerebro es capaz de hacer eso y más. Podemos comunicarnos más allá del lenguaje, o del lenguaje oral, hablado, escrito. Y no necesariamente te vas a comunicar con palabras, pueden ser ideas, hasta imágenes mentales podrían ser. No, hombre, es que la maravilla del cerebro. Por eso les gusta tenernos apendejados. Por eso les gusta que estemos perdiendo el tiempo aprendiendo trucos de juego de video. Porque si le dedicaras tiempo a descubrir los secretos de tu templo, sabrás que no necesitas wifi, ¿verdad? Que el conocimiento está ahí, que te puedes comunicar, que estamos conectados, que todo está vibrando, que todo es uno. Todo eso te darías cuenta y entonces el mundo sería distinto. No quieren un mundo distinto, ¿verdad? Del mismo modo puede afectar las mentes de otros, produciendo en ellos los estados mentales deseados. Y entonces también puedes entender que hay magos, brujos o hechiceros o hermetistas que conocen de esto, pero lo aplican al control de las masas. ¿Por qué? Pues porque es posible, porque es un principio de que no le están diciendo. Y entonces el que tiene el poder para llegar a la mente de otros, entonces puede utilizar ese poder para manipular, para controlar y sacar provecho. Y eso pasa a todos los niveles. Después te puedes encontrar hasta jovencitos, niños incluso, que pueden manipular, ¿no? Pues aprenden y sacan provecho. Pero aquí hay niveles de aprendizaje, niveles de conciencia que afectan otro tipo de dimensiones y abarcan muchísimas más personas. En breve, puede ser capaz de producir sobre el plano mental lo que la ciencia produce sobre el plano físico, vibraciones a voluntad. Sí sabe, ¿no? Que el sonido, que hay una frecuencia que debería de estar distinta, pero que se utiliza una frecuencia más baja porque lastima el cerebro humano en la música y los que ahí uno puede investigar en internet, no me acuerdo bien de qué trata, pero se supone que más o menos me acuerdo que la música que se graba, que la música que se transmite está
en una frecuencia que no es la frecuencia que beneficia o que está con la norma del oído o algo así del ser humano. Y entonces se pone en una frecuencia distinta para lastimarlo, para lastimarnos. Ahí está en internet, deberán de buscarlo. Mire, ya acabamos. Una pequeña reflexión de lo que hemos dicho le mostrará al estudiante que el principio de vibración subyace en los maravillosos fenómenos de poder manifestado por los maestros y adeptos, que son capaces de dejar a un lado aparentemente las leyes de la naturaleza, pero que en realidad están simplemente usando una ley contra otra, un principio contra otro, y que consiguen resultados cambiando las vibraciones de los objetos materiales o formas de energía, y ejecutan así lo que comúnmente se llaman milagros. Como ha dicho con verdad uno de los antiguos escritores herméticos, aquel que entiende el principio de vibración ha captado el centro del poder. Poder, fíjate que te están hablando de poder, vibración. Los puedes ayudar a vibrar más alto o los puedes ayudar a vibrar más bajo. Pues ese es el principio de la vibración, todo está vibrando. Y si puedes entender el principio de vibración, has captado el cetro del poder. Porque puedes influenciar a los demás con la vibración, con tu presencia. Eso está para pensarlo mucho, ¿verdad? Todos los beneficios que te puede traer sin lastimar a los demás. Vamos a dejarlo hasta aquí. Acuérdate que todo está vibrando. Acuérdate que todo está vivo. Acuérdate de vibrar más alto. Acuérdate de conocer todas las puertas y secretos de tu templo. Y a lo mejor con eso es suficiente, ¿verdad? A lo mejor un día empezamos a vibrar más alto y empezamos a contagiar a los demás. Y a lo mejor podemos transformar el mundo. Hacer un mundo con un propósito. Un propósito común para la humanidad. Eso es lo que nos hace falta. Un propósito, porque si lo piensas bien, la humanidad no va para ningún lado. Su propósito es consumir. Consumir. Le falta tender hacia algo más grande, hacia algo más trascendental. Consumir es nada más es una forma de distracción, sobre todo si te enfocas solo en eso, ¿verdad? Porque consumir pues es inevitable, todos consumimos, nos consumimos, ¿verdad? También. Pero a lo mejor con un propósito más elevado, con una frecuencia más alta, pues podemos cambiar, a lo mejor no el hecho de que somos consumidores y que nos consumimos, pero podemos hacer ese lapso, ese paso un poquito más, ¿verdad? Porque tampoco vamos a poder separar y erradicar el dolor y las dificultades. Se vienen juntas, ¿verdad? El amor y el odio, la alegría y la tristeza vienen juntas. Nos vemos pronto. Pásensela bien, hoy es miércoles. Chao.